Hay una frase que dijo en cierta ocasión Pablo Coelho, al que conocemos todos, y que viene perfectamente aquí. El mundo no cambia por tu opinión, sino que cambia con tu ejemplo. El mundo no cambia con tu opinión, porque tú piensas que las cosas tienen que ser de otra manera, sino con tu ejemplo. Por eso yo les invito a todos ustedes a que al comenzar la Eucaristía pidamos perdón por nuestros malos ejemplos. Porque en lugar de tener el rostro transfigurado a imagen y semejanza de Dios, porque somos criaturas suyas, nuestro rostro, nuestra conducta, está desfigurada porque hacemos lo que no debemos hacer. En silencio, hermanos, pedimos perdón y nos preparamos para la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Y todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió y ellos se asustaron al entrar en la nube. Y una voz desde la nube les decía: Este es mi Hijo el amado, el escogido. Escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía al principio que en la Iglesia nos encontramos ahora en el tiempo de Cuaresma, y Cuaresma es un tiempo de preparación no tanto para la Semana Santa también, pero sobre todo y principalmente es una preparación para la Pascua del Señor. Por eso los evangelios que lo preceden de alguna manera nos van preparando para esto. En el primer domingo de Cuaresma pasado veíamos las tentaciones de Jesús y ahí contemplábamos el perfil humano de Jesús. Y hoy se habla del Evangelio de la transfiguración de Cristo, que la voy a explicar ahora a continuación. Y ahí aparece el perfil divino de Jesús, su futuro, la glorificación de Jesús. Para que lo entendamos mejor, quiero empezar, digamos, con una experiencia que la he oído repetir en varias ocasiones, ¿no? Hay gente a la que he oído decir frases como esta: si no participo el domingo en la Eucaristía, paso la semana como si me faltara algo. Esta frase normalmente yo se la he oído a personas de cierta edad. A los jóvenes no se la he oído, pero a la gente de cierta edad sí, ¿no? Y cuando yo le pregunto por qué dices que te falta algo,
me suelen responder de distintas maneras, ¿no? Hay alguna persona que todavía tiene en su corazón un poco, digamos, la reminiscencia de su educación primera, cuando eran pequeñitos, donde decían que no ir a misa los domingos era un pecado mortal. Y entonces, por este sentimiento de culpa, acuden a la Eucaristía, pero son los menos. Los más, y las personas cuando les explico esto, me dicen lo siguiente: mire, es que yo trato de hacerme un encuentro, una cita personal con Jesús, y allí recibo la luz y la fuerza que necesito para vivir mi vida. De alguna manera, cuando yo recordaba esto, yo me imagino que la experiencia que tuvieron los discípulos, a la que nos invitan también nosotros, es como una subida al monte Tabor para luego después bajar. Subimos a la Eucaristía para luego después volver a nuestra vida ordinaria. ¿Y esto qué significa? Si nos fijamos en el texto evangélico que acabamos de proclamar, lo podemos recordar, incluso imaginar de la siguiente manera. Jesús se hace acompañar de 3 discípulos, los 3 más cercanos a él, porque va a hacer una cosa muy importante. Esto ocurre, según el Evangelio, 8 días después de que Jesús les anunciara que iba a subir a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a morir y que iba a resucitar. Y los discípulos no entendían nada. Y añadía a continuación: y si alguno de vosotros quiere ser de los míos, que sepa que se tiene que negar a sí mismo, tomar la cruz y seguir detrás de mí para llegar también a mi gloria. Esto es lo que reciben los discípulos y es como una especie de puñetazo en el estómago. Que nosotros vamos a tener que morir. Esto es lo que nos depara la vida contigo. Y yo me imagino que cuando fueron invitados con Jesús a subir hasta la montaña, irían muy en silencio, dándole vueltas a todo esto, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Qué es lo que nos está diciendo este hombre? ¿Qué futuro nos espera? Irían un poco temblando y callados por miedo, sin atreverse a decir nada al maestro. Suben a lo alto de la montaña y entonces en la montaña ocurren una serie de cosas. La primera cosa que dice el evangelista es que Jesús se transfiguró. ¿Eso qué es? Pues no lo sabemos. Cuando yo era niño, de pequeño en la catequesis, me decían las catequistas para explicármelo, me lo explicaban de la siguiente manera. A Jesús le pasó lo mismo que le pasan a las bombillas eléctricas. Una bombilla eléctrica, cuando se enchufa con la corriente de la luz, inmediatamente toda se ilumina, ¿no es cierto? Y después algo por el estilo, ¿no? Lo que pasa, digamos, que es una manera muy humana de hablar. Lo que sí dice el evangelista es que se le cambió el rostro. El rostro, ¿no? El rostro tiene mucha importancia en las personas humanas, ¿no? El rostro es como la ventana por la cual entramos nosotros en la interioridad de alguien, ¿no? A veces la primera información que recibimos de alguien es su rostro, cuando miramos su rostro. Pues Jesús en aquel momento miró con un rostro transfigurado, lleno de paz, lleno de luz, lleno de bondad, lleno de amor. Un rostro extraordinario, que no se lo olvidó nunca. Yo creo que nosotros hemos conocido, seguramente, ¿no?, a personas que tenían un rostro de tanta bondad que ciertamente nos impactaba. Los pintores y aquellas personas, diríamos, que tratan, diríamos, de plasmar en un lienzo la realidad profunda, pues han tratado también de pintar a los santos. Lo que pasa es que a la hora de pintar el rostro de un santo o de Jesús, se encuentran con la dificultad. ¿Cómo pinto yo esto que va más allá de lo que aparentemente se puede decir? Y entonces, bueno, pues ellos han inventado la forma de hacerle alrededor una especie de aureola. Pero Jesús no iba con una aureola cuando iba caminando por el mundo, ni tampoco los apóstoles, ¿no? Esto es una manera, diríamos, de entender que ahí hay una persona que está transfigurada. Por tanto, primera experiencia, ven a Jesús de otra manera, que no se lo esperaba. Segunda cosa, aparecen 2 personajes que para un judío pues saben quiénes son, que son Moisés y Elías. Un judío sabe perfectamente, y los discípulos eran judíos,
que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, la ley y los profetas son la palabra de Dios, representados y encarnados en dos personas humanas que están hablando con Jesús. Bueno, ¿y eso qué significa? Significa una cosa muy importante, que Jesús no es un hereje, que Jesús no ha venido a tumbar por tierra las creencias, sino que coincide, que concierta con todo lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Mesías que iba a venir, que hay una correspondencia, como diciendo que este es Jesús del que estaban hablando las Escrituras, que es el verdadero. Esto, a mí me parece que es muy importante que nos detengamos en esto por una razón muy sencilla que vivimos todos en nuestra vida, ¿no? Yo creo que a todos ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado alguna vez. Cuando yo me planteaba el tema de mi vocación, era yo entonces un más jovencito, y entonces pues tenía mis crisis y mis cosas, como todo el mundo las tenemos, ¿no? Había una pregunta que a veces a mí me angustiaba, ¿no? ¿Me estaré yo equivocando de camino? ¿Me habrán confundido? ¿Estaré aceptando a seguir a Jesús? Y en los tiempos en los que yo viví de joven, cuando era seminarista, había muchos que dejaban el seminario. Y entonces cada persona, cada compañero que dejaba el seminario, no era simplemente que se fuera, sino que me hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos se marchan y yo no? ¿Estaré aceptando? ¿Merece la pena este Jesús? ¿Seguir a este Jesús que parece que hoy día es un fracasado? Y seguramente a vosotros pasará lo mismo. Si es que la mayoría de la gente no viene a misa. ¿Me estaré yo equivocando y perdiendo el tiempo viniendo aquí los domingos? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A un judío del siglo I que ha sido muy famoso en la historia, pero que es un hombre nada más que como los demás? ¿A ese es el que estoy siguiendo? Bueno, pues en este relato aquí de la transfiguración dice, no. La palabra de Dios que ha resonado en el mundo a lo largo de toda la historia viene diciendo que este es el Hijo de Dios. Y precisamente eso que no entendéis, que es la pasión, que tenemos que morir para resucitar con Él, ese es el camino que Jesús ha elegido. Por eso en la segunda lectura dice el apóstol San Pablo, ¿no? Dice, cuidados con aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que no entienden la cruz de Cristo, porque a través de la cruz de Cristo se accede a la resurrección. Y a continuación ocurre una tercera cosa que aparece en el Evangelio que también nos tiene que dar en el corazón. Dice que en aquel momento aparece como una nube, es una manera de explicar las cosas que son trascendentes, y se oye una voz del cielo. A Dios no se le puede ver, se le puede oír, pero no se le puede ver, porque Dios no tiene una imagen. Por eso los judíos no hablan de Dios, nunca pronuncian el nombre de Dios, porque siempre una imagen desfigura lo que es Dios. Sí se le puede oír. ¿Y qué es lo que dice de Dios? Pues vuelvo a repetir lo mismo. Este es mi Hijo amado. Y añade algo que es muy importante para nosotros. Escuchadlo. Escuchadlo. Tenemos que escucharlo. Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes, ¿eh? Yo conozco a mucha gente, y yo me incluyo también entre ellos, que a veces acudimos a la iglesia y tenemos muchas cosas que decirle al Señor. Mis problemas, mis negocios, mi familia, mi salud, etcétera, etcétera. Hablamos, pero no le escuchamos. Hablamos, pero no le permitimos que Él hable a nosotros, como si le tapáramos la boca. Había un santo que decía lo siguiente: ¿cómo cambian las cosas cuando paso por la oración? ¿Cómo cambian las cosas cuando yo me pongo delante del Señor, derramo mi corazón herido delante de Él y luego después, Señor, ¿qué me dices tú a mí? Y me callo. Y entonces escucho. Y el Señor viene a mí y me da una luz muy suavecita, pero es la luz que necesito para seguir caminando. Y me da también fuerzas para seguir adelante. Y veo las cosas de otra manera. Y se produce en mí dentro esa pequeña o grande transformación o transfiguración, que es cambio mi manera de pensar y veo las cosas como Dios las ve.
No es lo mismo sufrir que sufrir por amor de Dios. No es lo mismo entregar la vida porque te la quitan que entregar la vida libremente. Yo la entrego por amor. Cambia las cosas muchísimo. Y después termina el Evangelio diciendo que los discípulos bajan. El Pedro, que estaba un poco despistado, pues no se le ocurre otra cosa que decirle: hombre, aquí estamos tan a gusto, estamos aquí en la montaña, entonces vamos a quedarnos aquí para siempre, porque esto es la gloria bendita. Y Jesús dice: no, ahora te toca bajar. Ahora baja al mundo, al valle de las prisas, y del estrés, y de las dificultades, y de los problemas. Baja allí, porque ese es tu lugar. O sea, venimos a la Eucaristía y posiblemente aquí nos sentimos muy a gusto y estamos muy bien, sobre todo cuando tenemos experiencias muy bonitas, ¿no? Imaginad vosotros, hago un retiro de Maús y salgo, diremos, con una moto. Y entonces la gran tentación, ojalá que toda la vida fuera así. Pero mire usted, no. Eso es para un momento de transfiguración, está bien, pero la vida cristiana no es una transfiguración permanente. Eso es un momento que necesitamos para seguir adelante, pero luego después a la vida. Y en la vida normalmente las cosas no son así, sino que son las cosas pues, más triviales. Pero ahí es donde yo vivo si yo bajo con las pilas cargadas desde la oración. Por eso fijaros que es lo importante que es la Eucaristía, ¿no? Si los niños pequeños normalmente te preguntan: bueno, ¿para qué tengo que ir a misa? Esto me lo decían a mí los novicios. Cuando yo era maestro de novicios, algún novicio, cuando empezaba despistado, con me hacía la pregunta: bueno, ¿y por qué tenemos que ir a misa los domingos? Entonces yo a ellos les decía: mira, esa es una pregunta de niños de catequesis de primera comunión, que le tienen que explicar muy bien por qué tienen que ir a misa. A tu altura ese tema tenía que estar superado. Vienes a misa no porque aquí te vaya a ocurrir nada en particular, sino porque yo necesito escuchar a Dios, a ver qué me dice el corazón, porque luego después la vida es dura. Yo necesito luz para estar bien orientado y energía interna para afrontar las dificultades de la vida con fuerza y hacerlo por amor. No ocurren grandes milagros, pero sí milagros pequeñitos. Milagros pequeñitos de que yo vengo a la Eucaristía y alguna palabra me toca. Y yo no salgo de aquí y no, pues mira, pues yo he salido más revitalizado. He salido más sereno. Y hay personas hasta que se les nota hasta físicamente, hasta el otro les cambia, Porque cuando una persona normalmente tiene una buena relación con Dios, los rasgos se le dulcifican. La mirada se le hace más penetrante. Aparece una pequeña sonrisa que no desaparece. Vive con mucha paz. De su corazón brota bondad. Se le manda el corazón las malas ideas. Se le van sanando las heridas que todos traemos en el corazón, se van sanando. Y todo esto ocurre casi sin darse cuenta, porque esa es la experiencia de la transfiguración. Y no está exenta del dolor. Si hay alguno de los que estamos aquí presentes que se cree que vivir la vida cristiana es vivir sin cruz, quien diga eso es un mentiroso. No es verdad. No es verdad. La vida cristiana se vive con la cruz, pero siempre mirando a Cristo. Y Cristo es quien nos enseña en el corazón cómo hay que llevar la cruz. Y nos dice que la cruz pesa menos cuando se carga que cuando se arrastra. Cuando la carga uno dice: venga, para adelante, no me va a tumbar. Uno la lleva para adelante. Cuando uno la lleva arrastra, quejándose, uno acaba destrozado. Bueno, pues le pedimos al Señor que con su luz ilumine nuestro corazón y que seamos hombres y mujeres transfigurados, con rostros que vayamos transmitiendo a los demás el dulce rostro de Cristo. El dulce rostro de Cristo. No el rostro apesadumbrado o rígido o cruel de las personas que sufren y no saben cómo elaborar y manejar su sufrimiento. Que así sea. Amén.